El mundo, este lugar puede ser un lugar cruel a veces. Por ejemplo, una mujer cristiana que se casó con un hombre cristiano, que ella creía era un cristiano piadoso. Pero al poco tiempo después de haberse casado, él la acosaba constantemente por su peso y su apariencia. No la maltrataba físicamente, pero sí verbalmente. Se burlaba de ella, diciéndole que parecía un hombre por su complexión robusta. Fingía el esposo que eran bromas para su esposa, diciéndole que se miraba muy masculina. Pero en realidad, el hombre, el esposo, era cruel y estaba destrozando la autoestima de su esposa. A veces el hogar puede ser un lugar cruel. Esposos, esposas e hijos se pueden decir cosas odiosas como te odio, ojalá nunca hubieras nacido, el bueno para nada. Otro caso, los estudiantes de preparatoria hacen bullying de una adolescente porque es virgen. Esa muchacha se convierte en objeto de críticas cáusticas, críticas mordaces, punzantes, y la hacen ver como una ridícula hija de mamá. Los niños pueden ser crueles con otros niños. A veces cuando pones límites a tus creencias, el mundo puede ser cruel. Caso número 3. Jóvenes cristianos que defienden su postura sobre el matrimonio, la sexualidad, la identidad de género, que buscan defender sus convicciones en el ámbito de la escuela o su entorno de amigos. Se hacen objetos de ataques despiadados, de críticas venenosas, perdón, y son ridiculizados, en el peor de los casos, acusados. Aún los maestros y el gobierno se unen a estos ataques. Ser joven, cristiano firme en sus creencias, es exponerse a ser cruelmente satirizado. Algunos de ustedes que están aquí hoy, ya sea en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, entre sus amistades, algunos de ustedes hoy están siendo víctimas de abuso verbal, de sarcasmo, de burlas y de comentarios degradantes. Otros, lamentablemente, están sufriendo un tipo de abuso físico. Quizás el esposo las golpea, un familiar las abusa verbal o sexualmente, o un padre alcohólico los aterroriza. El salmista oró, hermanos, de esta manera: líbrame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que me atacan, líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Salmo 59, 1, 2, cuando Saúl perseguía a David, escribió este Salmo 59. Hoy vamos a continuar con nuestro tema, hermanos, cómo llevarse, la serie hoy termina, bien con personas difíciles. El consejo de Pablo es en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Sí? Hoy es el último sermón. Si ustedes se fijan, en cada sermón hablé de una persona difícil y utilicé un verbo diferente para cada persona. Por ejemplo, al crítico hay que saber contestarle. A veces el silencio es una respuesta. Al falso hay que confrontarlo. Al inconsistente hay que animarlo, ¿sí? Alentarlo. Y al cruel, porque hay gente cruel, hay que perdonarlo. Ese es el consejo de este sermón, hermanos. Basado en Juan 18, 19, hermanos. El título de hoy es Perdonando al cruel. Probablemente nadie sufrió más crueldad que el Señor Jesucristo. Y sin embargo, nadie respondió con más gracia y perdón que Él. Así que, cuando conocemos el ejemplo de Jesús, pensemos en cómo podemos nosotros imitar su reacción ante la gente que nos quiere hacer daño, ante la gente cruel. Porque la forma en que respondemos a quienes nos odian es un buen indicador de nuestro grado de madurez espiritual. Es como una especie de una cinta que mida. Jesús sufrió, hermanos, el abuso. Él fue, hermanos,
abusado. Y de eso va a hablar mi primera parte del sermón. La segunda parte es la aplicación práctica a nuestra vida. Pensemos en el abuso que sufrió Jesús, hermanos. Y Jesús sufrió durante su vida, pero aquí me voy a referir al momento en que es aprehendido, acusado, sentenciado y muerto en la cruz. Que los evangelios, solamente dos hablan del nacimiento de Cristo, pero los cuatro evangelios se ocupan de hablar de la muerte y la pasión de Cristo. Jesús fue víctima de la deslealtad de sus amigos. Cuando Jesús fue arrestado, todos lo abandonaron, sus amigos, dejándolo solo para enfrentar esa triste noche. Judas, un hombre a quien Jesús había discipulado durante 3 años, lo traicionó por 30 piezas de plata. Simón Pedro negó que no lo conocía, lo dijo 3 veces, no conozco a ese hombre. Así que Jesús fue víctima del rechazo de sus amigos en su momento más difícil. Pero Jesús también fue víctima de una injusticia flagrante en los tribunales de aquel tiempo. Toda persona que es procesada el día de hoy para un juzgado, se dice que lo mejor es que se haga justicia, que no se le hagan cargos que no tiene, pero que tampoco se le quiten cargos que sí son serios y son reales. Y clamamos por justicia en la sociedad en que vivimos. Y Jesús fue llevado a un juicio, pero ese juicio, hermanos, estuvo lleno de injusticias. Fue la víctima de una injusticia flagrante. Los 4 evangelios nos dicen que Jesús pasó 6 juicios para ser llevado a la cruz. 3 de parte de los judíos y 3 de parte de los romanos, hermanos. Lo llevaron. En el juicio de los judíos comenzó ahí todo. Un día, a las 3 de la mañana, hermanos, llevaron a Jesús a Anás, que era un hombre que había sido sumo sacerdote y era un hombre anciano, muy colmilludo. He predicado sobre este hombre. Es un hombre que cuando lee uno de él le da escalofrío. Es un hombre malévolo, Anás. Y luego lo mandaron con Caifás, su yerno, que era sumo sacerdote en funciones en ese momento. Y luego lo llevaron al concilio, al Sanedrín de 70 judíos, que eran los encargados de la justicia judía. Así que Jesús fue llevado allí en la madrugada y en todo se le hizo una injusticia. Después, hermanos, lo llevaron al amanecer como a las 6 de la mañana ante las autoridades romanas, porque los judíos no podían sentenciar a un hombre a la cruz a morir. Ellos tenían que pedir permiso a Roma y Roma decidía si lo crucificaba o no, porque Roma gobernaba Israel. Así que lo llevaron a Poncio Pilato muy temprano, hermanos. Y cuando lo acusaron ante Poncio Pilato, él dijo, este hombre incita, le dijeron, este hombre incita al pueblo contra Roma, les dice que no paguen impuestos, se hace llamar rey y solo César es el rey. Pero cuando hacen esas acusaciones, Pilato dice, no encuentro en él ninguna falta. A Pilato, que era un hombre educado, hermanos, le parecía una farsa todo esto. Pero la gente insistió y decía, con sus enseñanzas alborota toda la gente de Judea. Empezó en Galilea y ha llegado hasta aquí, Jerusalén. Cuando Pilato, hermanos, Pilato sabía que Jesús era inocente y no quería matar y que oyó que era de Galilea, inmediatamente lo mandó, hermanos, a Herodes, el tetrarca de Galilea. ¿Sí? Pilato quería mantener su cargo. Ese hombre estaba siendo acusado de ser un insurrector contra el emperador romano. Era falso, pero esa era la acusación. Si Pilato sabe que eso llega a oídos del emperador romano, Pilato pierde su puesto, su trabajo. Por eso, queriéndose lavar las manos, lo avienta con Herodes, hermanos. Y ahí, hermanos, insistían que lo crucificara. Herodes dijo, no tiene ningún delito que acusarlo, y lo regresó a Pilato. Y el fuertes gritos eran, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato dijo, bueno, me lavo las manos, crucifíquenlo, allá ustedes. Lo menos que tuvo Jesús en el juicio, hermanos, fue justicia. Se quebraron muchas leyes, no hubo un Estado de Derecho, los derechos de Jesús no se respetaron, fueron puras calumnias y blasfemias y cargos falsos lo que le hicieron a Jesús, hermanos. Y determinaron al final que lo mejor era que muriera ese hombre. No porque sea culpable de algo, sino porque los judíos las autoridades judías estaban muy insistentes, hermanos. Y el juicio
lleno de injusticias y atropellos, se llevó a cabo y lo mandaron a la prisión, a la crucifixión, perdón. Pero el juicio y la muerte de Jesús se puede destacar también, hermanos, de algunos abusos cuando ya está crucificado. Cuando Jesús está crucificado, hermanos, no paran los ataques de la gente cruel en contra de él. Antes de ser crucificado, lo ataron, se burlaron de él, lo insultaron, lo escupieron y le decían en forma de broma, sálvate, rey de los judíos. A ver si es cierto que eres rey, un rey se puede salvar, tiene poder. Y así lo crucificaron con esas palabras, hermanos, crueles que le decían a Jesús. Y estando en la cruz, hermanos, Jesús sufrió los tormentos más dolorosos. Hoy en día, la mayoría de los países que practican la pena de muerte buscan que la persona sentenciada sufra lo menos posible, en el sentido de que el dolor no se extienda, no se prolongue. Pero en los tiempos de Jesús era todo lo opuesto. Una persona sentenciada a muerte se buscaba que sufriera mucho antes de morir, que no muriera una muerte rápido, que muriera una muerte muy dolorosa. Así que Jesús, hermanos, fue puesto en una muerte muy dolorosa. Él pudo haber sido sentenciado con espada, pudo haberle pedido que tomara veneno cicuta como lo tomó Sócrates, podía haber sido ahorcado, podía haber sido puestole fuego, y eran muertes con menos prolongación de dolor, dolorosas al fin, pero menos prolongado. Pero Jesús se buscó la muerte que era costosa, más dolorosa posible. Y ahora, hermanos, estando en la cruz, sigue siendo objeto de comentarios crueles. Tú que decías que tienes el poder de tumbar el templo y levantarlo, sálvate, si es cierto. Son burlas mordaces, gente cruel que viéndolo en una situación muy desagradable, físicamente débil, con sangre perdida, ya casi al punto de la muerte, la gente no se descansa de estarlo insultando y de estar lanzándole palabras crueles. Yo debo admitir, hermanos, que cuando la gente habla mal de mí, apenas puedo contenerme. No sé cómo le hizo Jesús. Las veces que hemos sido objetos de ataque, dentro de nosotros hay una naturaleza, un monstruo, una bestia que se quiere levantar, hermanos. Y es difícil decirle, cálmate, cálmate, bestia. No te levantes, no contestes, no hagas eso. Es muy difícil. Y obviamente que son ofensas pequeñas comparadas con lo que Jesús sufrió. Pero yo admiro mucho al Señor Jesucristo, hermanos. Es mucho mejor que cualquiera de nosotros, el Señor Jesús al momento de morir en la cruz y en toda su vida. Que estaba allí no solamente sufriendo dolores físicos, sino también el desprecio de la gente, hermanos. Dice el texto sagrado, los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos se burlaban de él. Era la burla, hermanos. Eran todas las palabras que él oía. No es cierto, no se puede salvar. Qué ridículo. Que se baje y no lo demuestre. Pero pienso yo, hermanos, cuando Jesús sufría todo esto, pienso que él se enfocaba mucho en el resultado de esa muerte. Era que salvar a la humanidad. Y eso lo detuvo, hermanos, de haber hecho cualquier otra cosa. Él se entregó voluntariamente a ellos. Jesús tenía poder, hermanos. Cuando vinieron a prenderlo los soldados romanos, él pudo haberle dicho, él dijo, yo puedo mandar llamar 12 legiones de ángeles. 72,000 ángeles puedo ahorita en ese momento mandar traer para que me liberen. Cuando Jesús nació, la actividad de los ángeles era tremenda. Muchos ángeles se involucraban en el nacimiento de Cristo. Cuando Cristo muere, no se mencionan los ángeles. Pero Jesús, teniendo el poder para escapar, teniendo el poder para callarle la boca a esos criticones crueles, no lo hizo, hermanos, porque sabía que era la manera de salvarnos a nosotros. Sus críticas no se detenían. Él pudo, hermanos, haber sacado los clavos de sus manos, de sus pies, y salir de esa cruz. Hacía poco había maldecido una higuera y la higuera se secó.
¿Ustedes no creen que él podía maldecir la cruz y haberse hecho aserrín y él bajar de la cruz? Pero mientras colgaba humillado en la cruz, las primeras palabras que se oyeron de sus labios fueron estas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fueron las primeras palabras que él dijo cuando estaba ya crucificado completamente y levantada a la cruz. Puedo preguntarme yo, Jesús, ¿sí sabían perfectamente lo que estaban haciendo, lo habían planeado por semanas? Pero cuando Jesús dice, no saben lo que hacen, no está diciendo mentiras. Ellos no entendieron que Jesús era el Mesías, que venía a morir por los pecados. Para él era un criminal del que se estaban deshaciendo. En ese sentido no sabían lo que hacían. Pensaban que estaban matando a un criminal. Y nunca reconocieron que estaban crucificando al Mesías. En ese sentido no sabían lo que hacían. Pensaban que estaban haciendo justicia. Y esa oración, hermanos, es la primera oración de Jesús. Sabía, hermanos, que moría crucificado para perdonar nuestros pecados. Porque dice el texto, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguió su camino, pero Dios cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Estos son un evento rápido de la crucifixión de Cristo. Lo que quiero enfatizar con esta parte de la historia bíblica, que los 4 evangelios se ocupan de hablar de la muerte de Cristo y la crueldad de los hombres, es eso. Quiero enfatizar que no hubo una persona en la humanidad que ha sido más objeto de crueldad que el Señor Jesucristo. Nadie ha sufrido tanta crueldad como Él. Todos hemos tenido un grado de crueldad que hemos sufrido. Todos quizás hemos hecho algo de crueldad contra alguien. Pero Jesús ha sido el que más crueldad, actos de crueldad ha recibido. Nadie más como Él. Y sin embargo, su respuesta fue perdón. Y Pedro, hermanos, que era un apóstol, testigo de la crucifixión de Cristo, escribe en su carta: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado un ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Muy fácil de entender, muy difícil de poner en práctica. Empezando por mí. Ahora, considerando el ejemplo de Jesús en la cruz, permítame sugerir algunas lecciones básicas que debemos aprender de la demostración del Señor sobre cómo debemos responder al trato cruel cuando somos objetos de Él. Estos son 5 consejos bíblicamente basados en cómo responder cuando recibimos un trato cruel. 1. Cuando seas víctima de crueldad, escapa si es posible y apropiado. Antes de que el Señor Jesús ser crucificado, 3 años antes, cuando comenzó su ministerio en Galilea, en Nazaret de Galilea, en la sinagoga, fue y predicó un sermón Jesús. Cuando terminó de predicar ese sermón, no les gustó que Jesús dijo: yo no voy a estar en la sinagoga encerrado, yo voy a ir a la gente, a buscar a la gente más desfavorecida de la humanidad. Yo voy a buscar a los quebrantados de corazón, a los ciegos, a las personas destruidas. Yo no voy a estar en la sinagoga aquí cada sábado con ustedes. Yo voy a ir a predicar allá. Y yo voy a predicar a judíos y a gentiles. Y cuando dijo eso, la gente se enojó, porque decían: los gentiles que no son judíos, raza que no es judía, ellos no merecen la salvación de Dios. Y dice el texto, hermanos, que cuando Jesús salió de la sinagoga, lo llevaron a un precipicio, porque querían, ahí hay precipicios, hermanos, rocas filudas, donde se avientan una persona, lo más seguro es que muera. Era una práctica que acostumbraban algunos ejércitos contra ejércitos enemigos, llevarlos a un precipicio y aventarlos, y así se ahorraban flechas y se ahorraban espada. Y la gente al caer moría. Y dice el texto, al oír esto, todo lo que Jesús dijo, que los judíos, los gentiles merecían salvación, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio.
Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Consejo número 1. Cuando seas víctima de crueldad, escapa si es posible y apropiado. Jesús oró en Getsemaní y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús le está diciendo a Dios antes de morir en la cruz: si puedes salvar a la humanidad en otra manera, que no tenga que ir a la cruz, sálvalo de otra manera. Pero no hubo otra manera. Un día Jesús, cuando nació, vinieron los magos de Oriente y preguntaron por dónde estaba Belén. Había nacido el rey de los judíos. Herodes los dirigió y dijo: cuando terminen, vengan por aquí y díganme en dónde nació para ir a adorarlo. Pero dice el texto que Herodes quería saber dónde nació para matarlo. Y a los magos se les reveló que eso quería Herodes y se fueron por otro lugar. Este es mi punto. Mi primer punto es este, hermanos. A veces, si puedes evitar la crueldad, evítala. No es sano que estés aguantando una crueldad que puedes parar. No es sano que te pongas como sparring del Canelo Álvarez sin defensa alguna. Hay ofensas que destrozan la vida, ofensas que te cambian la vida, tal como se le conoce el 9/11 de la vida. Algo que cambió mi vida. Es cierto que no toda la gente va a estar en la misma situación o situaciones graves como abuso sexual, infidelidad, incesto, violación. Alguien que mató a tu hijo o a tu hija. Alguien que te está haciendo mucho daño. Alguien que te engaña. Es cierto, hermanos, que no todos pasan esas experiencias, pero si tú estás en una experiencia donde estás aguantando cosas que no debes aguantar, escapa. Yo soy creyente que mujer que permite la violencia física no está en la voluntad de Dios. El consejo es que cuando puedas escapar de una situación de crueldad a tiempo, hazlo. No te juegues la vida innecesariamente. Eso podría significar que tienes que conseguir otro trabajo, cambiar de escuela, tomar una ruta diferente al trabajo, participar en otra clase. Eso podría significar que si estás casado y tu cónyuge abusa físicamente de ti y tus hijos continuamente, te retires de inmediato, que busques ayuda, que busques una manera de que eso ya pare. Cuando eres víctima de crueldad, intenta escapar. Puede ser el consejo más cristiano. Cuando los enemigos de Pablo lo buscaban, hermanos, para matarlo, en la ciudad de Damasco, dice que Pablo, con ayuda de unos amigos, bajó por la ventana, al estilo de una película de acción, hermanos, bajó por la ventana en un cesto, unas sábanas, una soga, lo bajaron y se fue huyendo de la amenaza de muerte que tenía. Ahora, aquí estoy hablando, hermanos, de actos de crueldad y no de ofensas menores. Hay personas que se quieren divorciar porque el marido manchó la alfombra de la sala. Y ya el marido es una ofensa capital. Estos son ofensas menores. Eso no es crueldad. Yo sé que estamos en la generación de cristal. No estoy hablando de esas cosas, hermanos. No estoy hablando de esas cosas. ¿Sí? No estoy hablando de esas cuestiones de ofensas menores. ¿Sí? Suceden cosas menores, hermanos. A veces no queremos hacer algo que el tío que va a venir a la fiesta que invitamos se ofenda, porque el tío se ofende si hay algo, un detallito que no le gusta. Esas son ofensas menores, ¿no? Si el tío viene del otro lado y nos trae regalos, sí, bueno, hay que cuidarlo, que no se ofenda, para que nos siga trayendo regalos. Pero hay ofensas menores, hermanos. ¿Sí? Cosas triviales que no valen la pena. Cuando yo me ofendo por cosas pequeñas, hermanos, yo pronuncio mi propia versión de las 8 palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdóname porque no sé lo que hago. A veces es un pequeño desaire, hermanos. A veces alguien que dijo algo de mí.
Un día me ofendí allá en Cincinnati, hermano, dijo un hermano, iba a la iglesia, iba a ir a recoger un familiar de él que venía a la estación de autobuses. Y en la plática me dice, sí, ya le dije que iba a ir usted, un gordito, moreno. Y me ofendí, ¿verdad? ¿Por qué dijo que estaba gordito? ¿Por qué? ¿Por qué es semejante mentira, hermanos? Acusación falsa. A veces somos de cristal, hermanos, y no nos gustan ciertas cosas que nos digan. Y entonces mi ego se daña, mis defectos sean expuestos. No, no me estoy refiriendo a esas cosas. Estoy hablando de actos de crueldad, hermanos, donde hay maldad, ¿sí? Y no de cosas pequeñas. Todos lidiamos con personas difíciles en la vida, hermanos. Algunos viven con él o con ella. De hecho, se dice que las personas difíciles están distribuidas estratégicamente en el mundo para que te encuentres de 2 a 3 por día. Así que si al final del día no te encuentras el tercero, ve y mira al espejo, eres tú el tercero. Segundo consejo, hermanos. Segundo consejo. Cuando seas víctima de crueldad, no tomes represalias. Renuncia a la venganza. Jesús se negó a devolver insulto por insulto, se negó a devolver golpe por golpe, hermanos. ¿Sí? Les dijo, no resistan al que es malo. Si te pegan la mejilla derecha, ponle también la otra. ¿Sí? Déjenme dar una nota aclaratoria, hermanos, en esto. Cuando Jesús dijo, pon tu otra mejilla, no es este pasaje, o sí es. Este no es el. ¿Sí es el pasaje, hermanos? Es que no alcanzo a ver muy bien. Cuando Jesús les dijo, hermanos, pon tu otra mejilla, no significa que no se administre justicia. No tomar represalias no significa que nunca le llames a la policía y que nunca hagas una acusación de alguien violento. ¿Sí? A veces es necesario tomar acciones legales, hermanos. Y esto no significa que no estás poniendo la otra mejilla. ¿Sí? Se trata de no permitir una injusticia. Cuando Jesús nos dice que no tome represalias, no está evitando que tú vayas y hagas ¿cómo se dice, hermanos? Cuando levantas un cargo contra alguien que está haciendo violencia. Sí. Entonces, la Biblia dice, le irá bien a los que condenan al culpable. Así que no voy, hermanos, a ofrecer soluciones pequeñas a problemas mayores. Yo sé que hay situaciones que lo más correcto es ir a hablar a la policía. Eso es lo más correcto. Y no está diciendo que no estás poniendo la otra mejilla. Son cosas separadas, hermanos. Son cosas distintas. ¿Sí? Hay tiempo para la justicia. Si es que los agravios tienen implicaciones legales. Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. No es correcto. No significa pon la otra mejilla, no le hables a la policía para que no venga. No está diciendo eso. Los sacerdotes que abusaron de niños deberían ser perdonados y se arrepienten, pero no deberían ser asignados a otra parroquia. Deberían ser anunciados y se deberían tomar las medidas legales pertinentes para evitar más abusos contra niños inocentes. Abandonar la venganza no significa abandonar la justicia. La justicia hay que honrarla. Aunque la víctima perdone al secuestrador, al violador, tiene que pagar ante las autoridades, ante la sociedad, su deuda que hizo, man. Un estafador es igual, tiene que pagar su deuda. O sea, perdónalo, pero ponerle otra mejilla no significa que no lo acuses. ¿Sí? La búsqueda de la justicia comprende la búsqueda de la equidad. La venganza es el afán de castigar y eso es otra cosa. Pero al referirme aquí yo, hermanos, a este punto, cuando seas víctima de crueldad, no tomes represalias. Es cuando es un ataque personal, donde no entran implicaciones judiciales, hermanos, donde no entran violaciones a las leyes que nos gobiernan. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. El ataque, hermanos, es algo personal y no está poniendo en peligro a nadie. Ahí es donde no debo buscar venganza yo, hermanos. Es difícil, sí, porque cuando soy atacado, mi corazón hace que yo quiera vengarme. Hace que yo quiera tomar represalias, hermanos. Es mi naturaleza. El apóstol Pablo dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza.
queridos hermanos, y no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. El consejo, hermanos, es: cuando eres objeto de crueldad, no busques vengarte. Ese es el consejo de Dios. Y es difícil, hermanos, porque es una inclinación de nuestra alma herida querer vengarme, ¿sí? Existe una historia de un estudiante de medicina del Reino Unido, de la Universidad de Leicester. Un día él se enamoró de una muchacha y estaba perdidamente enamorado de ella, pero se dio cuenta que hubo otra persona que se enamoró también de ella, y antes que este muchacho, que no sabía, el otro joven, le declaró su amor y se hizo novio de ella, de esta muchacha. Entonces, hermanos, este muchacho estaba bien enojado. Es un caso real. Y escribió las palabras célebres del actor de la película Búsqueda Implacable. ¿Sí la han visto, hermanos, los pecadores? Taken se llama en inglés. Palabra taken. Esas palabras de Liam Neeson, cuando secuestran a su hija y se la llevan para Europa, hermanos, o allá en Europa la secuestran. Él copió la frase literalmente de Liam Neeson, hermanos, este estudiante de la Universidad de Leicester, ¿sí? Y la puso en sus redes públicas, y esa es la frase que puso, hermanos: no sé quién eres, ni lo que quieres. Sé lo que estás buscando, pero si lo que estás buscando es un rescate, te digo, no tengo dinero. Pero tengo un conjunto de habilidades muy particulares que he adquirido en mi carrera profesional. Habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú. Así que te buscaré, te encontraré y te mataré. Ay, pero así en el tono de Liam Neeson, hermanos. Imagínense a Liam Neeson, uno de mis actores favoritos. Lo hizo público a muchas redes y fue expulsado de la escuela y truncada su carrera de medicina en la Universidad de Leicester. No tomes represalias cuando eres objeto de crueldad. Tercer consejo: cuando seas víctima de crueldad, ora por quienes abusan de ti. Lo primero que hizo Jesús en la cruz fue orar por sus verdugos. Y luego, hermanos, en otro pasaje, él había enseñado: yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. La invitación aquí, hermanos, es: escapa si eres una persona que estás recibiendo crueldad. Escapa si es posible. Segundo, no tomes venganza, no tomes represalias. Tercero, ora por quienes están siendo crueles contra ti, están abusando de ti. La oración y el poder de la oración no lo podemos subestimar cuando Dios nos dice que oremos por ellos. Cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, el Espíritu de Dios desata su gran poder en nosotros para transformarlos. Y tal vez una persona que te trata mal el día de hoy pueda ser transformada por el poder de Dios y convertirse en tu mayor apoyo el día siguiente. Pero a veces no cambia la persona porque tú oras por él. Dios respeta el libre albedrío, la libre voluntad de las personas. Y a veces no porque esté orando garantiza que la persona va a cambiar, la que me está haciendo maldad. Pero si hay una cosa que yo creo, es garantía, porque la Biblia lo dice. A veces la oración no cambia a la otra persona que nos trata mal, pero nos cambia a nosotros. Cambia tu actitud de amargura a paz y te da la fuerza para afrontar situaciones difíciles. Esto de orar, hermanos, por la gente que abusa de ti, es una forma de sentir mejor, sentirte mejor a la persona cruel que te ha causado daño. Otro beneficio de orar por los que abusan contra nosotros, son crueles, hermanos,
es que nosotros en la oración le estamos pidiendo que le vaya bien a la otra persona. No tenemos permiso, hermanos, de orar para que alguien se muera. No tenemos permiso de parte de Dios de orar para que a alguien le vaya mal. No tenemos permiso de Dios. Lo puedes hacer, pero estás en la carne. Hace muchos años había un diácono de la iglesia en Allende, que, hermano Fernando, trabajaba vendiendo boletos en el autobús Ibarra, Piedras Negras, Allende. Y recuerdo una anécdota, hermanos, que había un chofer que era un pastor laico en Piedras Negras. No sé, yo estaba en Allende, no conocía las iglesias ni los pastores, pero supe particularmente de ese caso. Él un día platicó, este chofer, que era un pastor laico, que una mujer se había acercado, una hermana se había acercado por su niño que estaba enfermo, y estaba domingo tras domingo en la iglesia, y por fin sanó. Y tan pronto sanó el niño, la señora dejó de venir a la iglesia, la hermana ya no vino a los cultos. Y dice el pastor que fue y le dijo: mira, hermana, así como oramos para que su hijo sanara y sanó, podemos orar para que su hijo se enferme y se muera y se va a morir. Sí, mejor acérquese a la iglesia si no quiere que oremos así. No podemos, hermanos, orar así. No es correcto orar así, hermanos. Porque cuando oramos, superamos algo contra nuestros crueles personas que nos han hecho daño porque les deseamos un bien, hermanos. ¿Sí? No ores para que se les descomponga el auto. Hermano César, yo no he orado para que su camioneta se descomponga. Son cuestiones de mecánica. No ores para que tu ex le crezca la panza cervecera y ya no tenga pegue. No ores para que se enferme. No ores para que lo corran del trabajo. No ores para que le vaya mal en la vida. Tenemos que orar para que le vaya bien, hermanos. Porque esto es algo que nos va a ayudar a nosotros y vamos a crecer. A veces, hermanos, va a ser difícil porque no va a ser muy pronto. Pero sí en mi corazón, hermanos, yo oro por mis enemigos, por la gente cruel que me ha tratado. Yo voy a crecer espiritualmente. Y aquí viene algo importante, hermanos, que yo creo. Uno siempre tiene que tratar de perdonar a los que nos ofendieron, aunque no nos pidan perdón, aunque no se merezcan el perdón, porque es la mejor manera para vivir. No hay otra manera. Aunque no se lo merezcan y aunque no nos pidan perdón. Son cosas difíciles. Cuarta lección. Cuando seas víctima de crueldad, perdona lo antes posible. Jesús, el Hijo de Dios, cuando está en la cruz, en ese mismo momento, la primera cosa que dice inmediatamente es pedir perdón por la gente cruel con él. Ahora, nosotros nos cuesta más tiempo asimilar y a ver si perdonamos. ¿Sí? En nosotros el proceso lleva tiempo, hermanos. La primera reacción de un ser humano en su naturaleza es de ira, es de venganza, es de malos deseos hacia ti, que te vaya mal. Jesús inmediatamente sube a la cruz, está crucificado y lo primero es pedir perdón. A nosotros nos cuesta, es un proceso que lleva tiempo en nosotros. A veces nunca se logra, a veces se logra con los años, a veces se logra con los meses, pero difícilmente se va a lograr en el momento. Pero no podemos renunciar, hermanos. No podemos renunciar a perdonar, aunque esa persona nos hizo daño. ¿Sí? Nos cuesta mucho, pero tenemos que hacerlo. Miren la historia, hermanos, que les voy a presentar. Él es el señor Bud Welch. Y esta es su hija, Julie. Esta muchacha, hermanos, fue una de las 168 víctimas que murieron en el atentado de 1995 en el edificio federal en Oklahoma City.
un hombre, Tim McVeigh, puso una bomba en un edificio federal y en esa bomba mató a 168 personas en 1995. No puedo imaginar la clase de ira y odio que la gente sintió hacia Timothy McVeigh. ¿Sí? De hecho, cuando este joven, hermanos, fue sentenciado, no traigo la foto de él, intencionalmente no lo quise poner. Cuando fue ejecutado en junio del año 2001, hermanos, la gente hacía fila y rogaba una oportunidad para tener la satisfacción de ver morir a este joven que puso esa bomba y mató a casi 200 personas y hirió a muchas más. Bud Welch es el papá de esta muchacha, hermanos, que murió muy joven, hermanos. Muy jovencita la muchacha, 23 años. ¿Sí? Bud Welch es cristiano. Y llegó un momento en que estar haciendo luto por su hija, llegó a pensar, hermanos, 3 años después de la tragedia, en 1998, hizo un viaje. Él todavía vivía, el muchacho que puso la bomba, él murió en 2001. Pero no podía verlo, pero podía ver y visitar al papá. Así que Bud Welch fue a visitar al papá del joven que puso la bomba, Bill. Y estuvo en ese viaje que hizo, hermanos, hasta Oklahoma City, para ver al papá de Timothy McVeigh. Y aunque todos despreciaban no solamente al hijo, sino al papá también, por ser el papá de un monstruo, decían, Welch, el papá de una de las víctimas, vino para encontrar él sanidad en su cuerpo, en su corazón. Y también para darle sanidad a ese hombre que estaba sufriendo por todos los ataques que la gente le hacía por causa de su hijo. Cuenta la historia del señor Welch, el papá de la muchacha asesinada, que se sentaron en la mesa y empezaron a tener una conversación en la casa del McVeigh. Y mientras conversaban, Welch no pudo evitar ver una fotografía que estaba en la pared y dijo, qué chico tan guapo. El señor Bill le respondió, es la foto de graduación de Tim, el muchacho asesino, ¿verdad? En el instituto. Dice, entonces a Bill le empezaron a salir las lágrimas de sus ojos. Y le dice a Bud Welch, siento mucho que tu hija, fue una de las víctimas del acto que mi hijo hizo. Y después de haber platicado, y Irso Welch dijo lo siguiente, nunca me había sentido tan cerca de Dios como en ese momento. Sentí que me habían quitado un peso de encima y me preocupé más por él que por mí. Bud Welch, al perdonar, pudo encontrar sanidad emocional para sí mismo y sanidad emocional para la otra persona. Perdona tan pronto sea posible. Al perdonar no estás diciendo que no te hizo un daño, es al contrario, estás reconociendo que te hicieron un daño. Al perdonar no estás prolongando esa situación incómoda. Al perdonar te estás liberando de un veneno que te está matando. Te estás liberando de algo que te está consumiendo los huesos y que no te deja dormir. Y que tienes como una película que rebobinas cada rato y la vuelves a pasar en tu cerebro. Y la rebobinas y la vuelves a pasar. El resentimiento es como el ácido que daña más el recipiente que el objeto sobre el que se vierte. Perdonar es la decisión de no herir a la persona que nos hirió. Cuando yo perdono, renuncio a la venganza a herir a alguien. Cuando me hayas herido y deliberadamente lo has hecho, yo suspendo la ley de la venganza cuando yo perdono.
No actúo según mi deseo de verte sufrir. Cuando te perdono, te libero de la pequeña prisión que construyó mi mente y en mi corazón para mantenerte ahí con cadena perpetua. Porque cuando yo dejo de perdonar en mi mente, yo tengo a esa persona en una cárcel y no la dejo salir. Cuando no me doy cuenta que yo soy el dañado y no esa persona. Te libero. Me dejo de imaginar por la noche que un día vas a ir a la cárcel, o que un día te va a dar cáncer, o que nuestros hijos cuando crezcan no te van a querer, te van a despreciar porque lo que nos hiciste. O se me quita el pensamiento, ojalá que engordes 40 kilos y que no haya faja que te lo esconda. Cuando yo perdono, me libero de todos esos pensamientos, hermanos, que me hacen daño y de que desearle a alguien mal. Perdonar no es tarea sencilla. Significa que reconocemos el daño, pero que tenemos que soltar a la otra persona, reconocer el daño, pasar por el duelo de lo que fue el daño, pero soltar a esa persona. No por el bien quizás de la persona, sino por el bien nuestro, hermanos. Porque de otro modo no se termina. Sigue ahí. Es como el HIV. Va destruyendo el sistema inmunológico físico, el HIV. Y la amargura destruye el sistema inmunológico emocional y el sistema inmunológico espiritual. Nos va destruyendo, nos va minando, nos va drenando. Es una implosión, no una explosión. Es una implosión que nos termina matando por dentro. Es veneno que entra a nuestro organismo. No es quien nos ofendió, ese veneno. No es para él, no es para tu ex. Esas sustancias tóxicas son para nosotros y son peor que una cepa de comida. El último consejo, hermanos. Cuando seas víctima de crueldad, confía en el cuidado de Dios, aunque parezca muy lejos. Jesús dijo, cuando está en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús nunca llamó a su Padre Dios. Es la única vez que él llamó Dios a Dios. Él siempre lo llamó mi Padre. Mi Padre. Siempre lo llamó mi Padre. Una relación de un padre y un hijo es una relación cercana en el contexto judeo. Un padre es una relación muy íntima. Pero aquí no le dice padre. Es como si un niño en lugar de decirle papá, le dice Luis o le dice Carlos, ¿cómo se llama el papá? O Martín, qué sé yo. Jesús siempre dijo padre. Una relación íntima, padre-hijo. Ahora no le dice padre, se siente solo. Toda la crueldad cayó sobre él. Los escupitajos, los latigazos, los clavos, la sangre, la corona de espinos. Estaba desnudo, manos piadosas pintan a Jesús con un taparrabo, pero estaban desnudos los crucificados para aumentar la vergüenza, la ignominia. Y todo fue crueldad. Se ensañaron contra él. No vino un ángel, como cuando nació, que vinieron los ángeles y cantaron un coro celestial. No hubo una alabanza. Estaba solo. Y se sintió distante. Se sintió que Dios lo había dejado. Él fue sincero. Y sí lo dejó Dios, porque en ese tiempo, en ese momento, los pecados de la humanidad cayeron sobre él y Dios no tiene comunión con el pecado. Y se alejó Dios de Jesús, porque en ese momento, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Los pecados de cada uno de ustedes y míos estaban ahí. Y él sintió esa soledad. Pero la gente cruel estaba ahí maldiciendo. Y parecía en ese acto de crueldad que Dios estaba muy lejos. A veces estás llorando porque descubriste la infidelidad de tu pareja y sientes que Dios no te quiere porque has sido un fiel cristiano y no mereces esto. A veces te sientes solo porque tu hijo o tu hija son crueles contigo y tú no les has dado motivo para eso. Los amaste, los pariste, los quisiste, los cuidaste y parece que tu
tu hijo, tu hija, son crueles. Y en ese momento sentimos que en la crueldad que nos están haciendo, Dios está distante también. Pero Dios no está lejos. Confía en el cuidado de Dios. ¿Cómo podré estar triste como entre sombras ir? Dice el himno. Cuando Jesús se siente abandonado, está logrando el milagro de perdonar nuestros pecados, la expiación. Cuando eres víctima de crueldad y te preguntas, ¿dónde está Dios? Dios está haciendo algo adentro de ti. Está haciendo algo mejor, hermano. Yo no creo que lejos estoy de ser un pastor perfecto, pero tengo defectos. No tengo maldad, eso sí se lo aseguro. No tengo la maldad de hacer un daño, eso sí se lo aseguro. Soy imperfecto, sí, pero no tengo maldad. Malicia no tengo, o sea, de hacerle a alguien una maldad. Eso sí no lo tengo. No uso a la gente. Pero yo creo que lo que Dios ha hecho de mí como predicador del Evangelio ha sido porque he tenido episodios de crueldad. Y Dios me ha enseñado que aunque me he sentido solo, no estoy solo. Dios está ahí y está haciendo algo. Cuando Jesús muere, está logrando la salvación del mundo, la expiación, perdón de nuestros pecados. Y cuando pasamos esos momentos, episodios, Dios está haciendo algo en ti. Está haciendo un hombre sabio, una mujer sabia. Que cuando tus hijos crezcan vas a tener un consejo sabio que darle. Que cuando tengas tus nietos vas a verlos diferentes a como viste tus hijos. En el Antiguo Testamento, José, el hijo de Jacob, fue víctima de crueldad. Sus hermanos lo odiaron y lo vendieron como esclavo. La esposa de su amo mintió y lo mandó a la cárcel. Sus compañeros de prisión lo olvidaron y no se acordaron de él en la cárcel. Y estuvo en prisión por años y como esclavo. Él pudo haber dicho, Dios, ¿por qué me abandonaste? Pero llegó un momento, después de 13 años de estar en cárcel y estar en esclavitud, que Dios le dijo, saquen de ahí a José. Ya está listo. Estaba en el horno. El pastel crudo no nos gusta a nadie. Tiene que hornearse, man. Y ya sale esponjadito, man. Así sin betún. Esponjadito, man. Y una leche, aunque sea borden, no le hacen. Dios estaba a punto de hacer algo. En tu vida hay momentos que te vas a sentir que Dios está distante y que todo se te viene encima. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? Yo tengo como 4 semanas que siento aquí un dolor muy fuerte. Expresión. Pero la promesa de Dios está clara en su palabra, hermanos. Jeremías 15:21 dice, sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados, te rescataré de sus manos crueles. Hay algo poderoso en la cruz, hermano. Derrite el corazón más frío, déjalo entrar a tu corazón. Para que tú te ofendas, tú tienes que darle permiso a la persona. Nadie se va a ofender si no da permiso de que lo ofenda. Para que tú me ofendas a mí, yo te tengo que dar permiso que me ofendas. Y yo no te doy permiso. Perdóname, no te doy permiso. Soy duro de ofender. Duro de matar, dijo Bruce Willis. Puras películas, en lugar de textos. Es duro de ofender. No le des permiso a tu cónyuge que te ofenda. No le des permiso a tu jefe de trabajo. No le des permiso al pastor que te ofenda. No estoy diciendo vete y agarro a golpes para que se le quite. No, estoy diciendo no dejes que esas ofensas te lastimen. Esos insultos
pueden hacerlos contra nosotros, pero orbitan en otra órbita, no en nuestro radar. Los agresores están en la Vía Láctea y nosotros estamos en la galaxia Andrómeda. Son dos galaxias diferentes. No hay seres humanos más infelices que los que nunca perdonan. No hay gente más infeliz que la que no perdona. Cuando tú perdonas, se arregla una relación rota, de años tal vez, y vienen muchos alivios a tu cuerpo. Ya no vas a ir al ibuprofeno, al Tylenol, porque ya estás descansando de esa energía que te está absorbiendo el resentimiento. Los seres humanos somos curiosos, creemos que podemos recibir el perdón de Dios, pero que nosotros no podemos perdonar a otros. Jesús dijo dos palabras en el Padre Nuestro que son una cláusula, es una cláusula que aterra. La única cláusula en el Padre Nuestro es: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Es la única cláusula en todo el Padre Nuestro, no hay otra cláusula. Es una cláusula que aterra. Y creemos que nosotros podemos recibir el perdón de Dios y lo merecemos, pero nosotros no podemos perdonar a otra persona. En realidad, que yo sepa, hay una sola cosa que cuesta más que perdonar a alguien, y es no perdonarlo. Porque la ausencia del perdón nos cuesta el presupuesto emocional del corazón. Lamerse las heridas y saborear el dolor de lo que vamos a hacerle pagar a veces puede parecer el banquete digno de un rey, pero después resulta en aquello que estamos comiendo, que no es más que un esqueleto de amargura. Nos estamos comiendo nuestro propio corazón, nuestras vísceras, nuestro esqueleto es el de la fiesta que estamos comiendo. Al principio tenemos resentimiento, pero cuando le dejamos prolongar, al final el resentimiento nos tiene a nosotros y estamos prisioneros. Y pienso que la condena de los que no perdonan comienza aquí en la tierra, mucho antes que en el infierno, porque los barrotes de la amargura y la frialdad son más fuertes que cualquier barrote de hierro o cualquier cárcel. Y no perdonar es como tomarnos un veneno para matar ratas y esperar que la rata se muera. Ese resentimiento, después de que ese resentimiento se infectó lo suficiente, descubrimos que la rata éramos nosotros. No perdones y la ira se va a convertir en tu carga. No perdones y poco a poco vas perdiendo la risa. No perdones y no vas a confiar en nadie más. No perdones y la amargura va a ir sacando la compasión de tu corazón lentamente. No perdones y ese rencor que estás alimentando va a ser una rata gigante y va a oler a pútrido. Aunque piensas que puedes esconderlo de todos tus seres queridos, con el tiempo el monstruo se va a empezar a ver y el olor se va a empezar a sentir. Ayer le dimos el pésame a una conocida de Villa Unión. Su papá murió. Solamente lo vimos en las redes y en la plática nos dice la nieta: mi abuelo murió el miércoles, pero 3 días después lo encontraron muerto, vivía solo. Y lo encontramos por el olor. La falta de perdón es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que tienes mal aliento menos el dueño. La gente vive con muchos resentimientos. Vive lo suficiente y vas a tener muchos casos que te hagan brotar resentimiento. Y una maleta llena de resentimiento te va a hacer la vida más pesada. De por sí que la vida es difícil, pero
con resentimiento en la maleta, le estás agregando un peso extra que no necesitas ponerle. Y te mantendrá más tiempo de lo que planeaste quedarte. Y te costará más de lo que pensaste cargar. Y no vale la pena. Porque al fin y al cabo, la vida se va rápido. Y el resentimiento es una carga que el otro muchas veces ni se entera que tenemos. Te invito a dejar las cargas aquí y empezar de nuevo. No cargues con esto. Hay una historia que he mencionado, hermanos, pero siempre tenemos gente, y bienvenidos, gente nueva. Y quiero decirla, hermanos. En noviembre de 2004, en Nueva York, un grupo de jóvenes robó un carro y con una tarjeta que robaron de crédito fueron a comprar un pavo congelado. Era noviembre, día de los pavos, mes de los pavos en Estados Unidos. Y compró un pavo de equivalente a 9 kilogramos de peso, 20 libras. Y subieron a un puente, hermanos, en una autopista en Nueva York. Un grupo de adolescentes jóvenes. Y este grupo de jóvenes, hermanos, que traían un carro robado, que habían comprado el pavo con una tarjeta de crédito robada, ese grupo de jóvenes subió al puente, abajo una autopista, de esas de alta velocidad, que existe mucho en los Estados Unidos, y querían hacer una broma, aventar el pavo, a ver a quién le pegaba. Y un joven de 17 años, Ryan Crashing, que está ahí en la fotografía, con corbata, el único joven. A su mano izquierda ven a la víctima, Victoria Róbulo. El joven Ryan es el que está atrás. 17 años, aventó el pavo, hermanos, con fuerza, por diversión. Y le pegó en el parabrisas a la mujer que venía a una velocidad alta. Esos carreteras son de velocidades altas. Y con el impacto de la fuerza de gravedad del pavo y la velocidad del carro, imagínense, hermanos. Victoria, al quebrarse el vidrio, le pegó en la cara el pavo congelado y le quebró todos los huesos de la cara. Requirió una cirugía que llevó 10 horas, 3 placas de titanio, una malla de alambre para corregir la órbita del ojo izquierdo. Casi se muere esta mujer en el accidente, casi muere. Estuvo en coma durante semanas. Y lo que era una broma de unos adolescentes se convirtió en una tragedia. Obviamente Ryan, el muchacho, fue arrestado al encontrarlo en las cámaras, perseguido por la policía. Y después la mujer fue sometida a más operaciones. No quedó bien al principio, sobrevivió, salió del estado de coma. Y meses de recuperación, terapia, niveles indescriptibles de dolor, cicatrices permanentes. Victoria Róbulo decidió asistir al juicio oral que el joven estaba teniendo. Pidió permiso y la jueza le dio permiso a Victoria. Y pidió permiso de hablarle al muchacho culpable de esta broma, entre comillas. Todos pensaron que la mujer iba a gritarle: te odio, mi vida cambió y la destruiste. Todos pensaban que se iba a llenar de ira y lanzar mucho veneno. La sala estaba abarrotada. Y le dice con voz firme Victoria: no hay espacio en mi vida para la venganza. No tengo lugar para la venganza. Yo no creo que darte una sentencia dura te haga bien a ti, o me haga bien a mí, o le haga bien a alguien. El juez estaba inclinado a darle 25 años de prisión a Ryan. Y le dice la mujer al muchacho: espero de verdad que la indulgencia que yo te estoy dando, y espero que el juez la tome en cuenta, esta amnistía que te estoy dando, te anime, Ryan, a buscar una vida honorable. Y si mi vida te va a ayudar a madurar,
para ser un hombre honesto y responsable. Me voy a sentir gratificada y mi sufrimiento no habrá sido en vano. Victoria, con esas palabras, perdonó a su victimario en una audiencia pública y dijo una oración: Padre, perdona a Ryan, porque no tenía idea de lo que estaba haciendo esa noche. Cuando el muchacho escuchó esa oración, se tiró al suelo, hermanos, y empezó a llorar. Y lloraba como un niño, hermanos, al escuchar esas palabras. Y luego le dijo a la prensa: esta mujer me cambió la vida, porque con 17 años de edad y 25 años de cárcel saldría completamente dañado. La jueza se conmovió por lo que dijo Victoria, y la jueza decidió darle 6 meses de prisión y libertad condicional, condicionado a tareas comunitarias, en vez de la pena máxima de 25 años que había pensado darle. Y cuando salió ya la sentencia, esperó Victoria que todos salieran, y fue y abrazó a Ryan. Victoria realizó el duro trabajo del perdón, y eso le cambió la vida a Victoria y a Ryan. ¿Que por qué decidí perdonarlo?, dijo Victoria. Porque no estoy interesada en que el muchacho se quede en lo que resta de mi vida volando dentro de mi radar emocional. No quiero levantarme cada mañana pensando en Ryan. No quiero verme al espejo y al ver mis cicatrices recordar a Ryan. Tuve que soltarlo porque si no yo iba a estar en una prisión como él. Me sentiría más feliz sabiendo que un niño de 17 años salió en lugar de estarse pudriendo en la cárcel. Eso lo dijo en una entrevista. Lo perdoné a Discovery en la entrevista porque no quería que estuviera en mi órbita. Quería soltarlo. Quería ser libre yo. Y si no lo perdonaba, no iba a ser libre. Haz una lista de perdón. Si tuviste un papá o una mamá cruel, perdónalo. Perdónala. Esté vivo o no esté vivo. Descansa en paz tú. Porque tu papá no te dio la crianza que merecías. Porque no te valoró tu mamá. Porque se equivocaron en cómo te disciplinaban y no era lo correcto. Si está vivo tu papá o tu mamá, no esperes que se muera. No le digas palabras a un cadáver. No beses una frente fría. Mejor besa una mejilla caliente. No llores en una funeraria o en un panteón lleno de flores. Mejor sal de aquí, cómprale una torta Uruapan y llévasela ahorita y cómetela con él, con ella. Compra 2, si me quieres invitar, compra 3. Y pues yo una tenemos, hermanos. Vamos a perdonar, hermanos, al maestro cruel que nos humilló y que hace muchos años nos lo hizo y todavía estamos con ese trauma. Vamos a perdonar a ese maestro que nos dijo palabras como que no sirves para nada. Vamos a perdonar a esa maestra que se ensañó con nosotros. Vamos a perdonar a aquella persona que le dispensaste tu confianza y te traicionó. Porque los humanos fallamos, hermanos. Vamos a perdonar a un amigo o una amiga, al socio,
a un excónyuge y déjalo ir libre. Le diste la confianza a una pareja, un hombre, una mujer, pensando hacer vida hasta que se murieran los viejitos, pero no fue así. Y los secretos de cama se los llevó a otra casa, con otra mujer. Perdona a esa persona que fue cruel contigo. Perdónate porque tú mismo a veces eres cruel contigo mismo. Porque no te puedes perdonar el aborto que te practicaste, o la maldad que hiciste, o la decisión que tomaste cuando te dijeron que no era lo mejor y lo hiciste, y ahora estás sufriendo las consecuencias. Perdona porque a veces has pensado que Dios es cruel. Dios no es cruel, pero a veces hay gente que piensa que Dios es cruel. Porque oramos por una sanidad y sin embargo venimos de un panteón donde fuimos a sepultar al ser querido y Dios no escuchó nuestra oración. Y pensamos que Dios es cruel. Y pensamos que Dios nada más les contesta a sus preferidos y no a nosotros. Y nos enojamos con Dios. Y hay gente que lleva esa carga por años contra Dios. Y Dios no tiene la culpa. Pero sí lo creemos. Por último, recibe el perdón de Dios. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo y recibir el perdón de Dios? Levante su mano. ¿Alguien quiere recibir a Cristo y recibir el mejor perdón de todos? El perdón de Dios. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Oremos. Señor, gracias, Padre, por ese tiempo de reflexión. Usted nos enseña, Señor, cómo enfrentar personas difíciles. La vida está lleno de ello, Padre. Ayúdenos para buscar no ser una persona difícil en nosotros, porque a veces no nos damos cuenta y somos difíciles para otros. Somos complicados. Pero también ayúdenos a saber lidiar con personas, especialmente aquellas personas que han sido crueles, Padre. Ayúdenos a entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y que nos enseñó que nosotros tenemos que hacerlo. Padre, gracias por su palabra que es bendita. Despídanos para empezar una semana de trabajo, de estudio, de ocupaciones, con la bendición suya. En el nombre de Jesús se lo suplico, Padre. Amén y amén.